Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial aquí donde estamos transmitiendo simultáneamente desde el canal EATV Impecable Cable 17.2 en Cusco, juntamente con el Telecable 53.2 en Lima y también con Canal 35 a señal abierta aquí Telenet en Cusco. Le queremos dar las gracias y la bienvenida a todas esas audiencias y también queremos expresar nuestra gratitud y la bienvenida a todas las emisoras que están sintonizando en la radio en estos momentos y en cuanto más tarde vamos a tener otra retransmisión más adelante de este programa. Muchísimas gracias, también dándole la bienvenida a nuestra audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias a todas esas audiencias que han tomado el tiempo de estar con nosotros en la enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros, por supuesto, reconocemos que tú tienes otras opciones en sus programaciones, pero han decidido, han elegido, han escogido estar con nosotros en esta hora. Gracias. También gracias por todas sus preguntas bíblicas que seguimos recibiendo regularmente, diariamente, a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp local aquí en Cusco es 993-093-959. 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, el número para ustedes es 51-993-093-959. 51-993-093-959. También queremos tomar esta oportunidad para nuestra audiencia local aquí en Cusco, Perú, de extenderle una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la comunidad de Manuel Prado con nuestro pastor Joe Martínez. Y nosotros estamos ubicados en la esquina de Machu Picchu y avenida Collasuyo, la parte baja, y unos 30-40 metros a la derecha hay un edificio alto blanco de 4 pisos. Permíteme compartir la dirección completa. La dirección es Iglesia Cristiana de la Gracia, avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Iglesia Cristiana de la Gracia, avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Y nosotros tenemos los horarios de la iglesia. Los domingos es 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar en la escuela dominical, y precisamente este es uno de los temas que estoy tratando ahí durante la escuela dominical. Y también luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal de adoración, alabanza y la exposición de la palabra del Señor con nuestro pastor Martínez. Y luego los miércoles de 6 a 7 tenemos el culto de intercesión y oración. Para más información de la iglesia y de este programa, para recibir los enlaces, los links, recibir una copia gratis del audio o el video de este programa, simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número: 993-093-959, 993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio en la palabra del Señor, donde estamos estudiando el Salmo 90. El Salmo 90, donde el título de esta serie de enseñanza es El tiempo de Dios y tu tiempo. El tiempo de Dios y tu tiempo. Note que este salmo fue escrito por Moisés. Y es el único salmo que fue escrito por Moisés, y más bien fue el primer salmo que se escribió de todos los salmos, ¿no? Y note bien conmigo que Moisés es el autor, y él está escribiendo cuando Israel estaba viajando, vagabundeando a través del desierto por 38 años.
Este salmo también es conocido como el salmo, como el salmo sobre las arenas de reloj de arena. El salmo sobre las arenas de reloj de arena y la sombra de reloj de sol. Este salmo está tratando cuando uno llega a este punto y Moisés pudo percibir. Él pudo percibir lo que estaba pasando con su pueblo, donde Moisés fue testigo. Y él vio personalmente 2 millones y un poquito más de 2 millones de israelitas que murieron en el desierto en su estado de desobediencia y incredulidad. Ahora, cuando uno puede anotar más de 2 millones de gente que mueren debajo de su manto, y tú puedes ser testigo a verlos a ellos a morir a través de 38 años viajando en el desierto, tú llegas a la conclusión, como Moisés llegó a esta misma conclusión, que sobre la brevedad de la vida humana. Ahora, este salmo está tratando con este tema, que cuando uno siente la brevedad de la vida humana, cuando uno siente la fragilidad de la vida humana, cuando uno siente el fin de la vida humana, y ahora comienza a pensar en términos eternos, Ahora comienza a pensar, ¿no?, en esos términos, reconociendo que el fin no está muy lejos de tu persona. Ahora, hasta este punto, nosotros hemos estado estudiando sobre este tema y te dije que habíamos dividido este salmo en 3 puntos en particular. Punto número 1 es esto: reconocer el amor y el cuidado de Dios. Reconocer el amor y el cuidado de Dios. Ahí se trató en Salmo capítulo 90, versículo 1 y 2. Punto número 2. Y es reconocer los problemas de mortalidad humana. Reconocer los problemas de mortalidad humana. Y eso se trató en versículo 3 hasta el 11. Hoy llegamos al tercer punto en este gran bosquejo de Salmo capítulo 90. Y es esto aquí. Y es del versículo 12 hasta 17. Del versículo 12 hasta 17, este es el tercer punto, el llamamiento a la misericordia y ayuda de Dios. Llamamiento a la misericordia y ayuda de Dios. No se olvide que tenemos que medir, tenemos que analizar, tenemos que meditar y pensar cuidadosamente el uso del don que Dios nos ha otorgado a nosotros, y ese es el don de ¿qué? El don de tiempo. El don de tiempo. Y la pregunta que nos ha impulsado en este estudio ha sido la siguiente: ¿qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Es el Señor parte de tu horario o lo deja fuera de él? Y te había dicho que el gran escritor habla inglesa, William Penn, dijo esto: el tiempo es lo que más queremos, pero usamos peor. El tiempo es lo que más queremos, pero usamos peor. Vamos a regresar a nuestro estudio, ahora comenzar a detallarlo del versículo 12 hasta el versículo 17. Abre sus Biblias, Salmo capítulo 90, versículo 12 hasta 17, dice lo siguiente: enséñanos a contar o enséñanos a enumerar, ¿no?, de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo, y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vivos adversidad. Y dice: manifiéstate tu obra, en versículo 17, manifiéstate tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gloria del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma.
Note que cuando Moisés consideró a la generación que pereciera en el desierto y a sus hijos, apeló. Él llegó al punto de que él apeló. Él iba a apelar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Por su misericordia y su ayuda. Él vio la terquedad. Él vio la necedad del ser humano y lo vio en su pueblo. Que el pueblo tan pronto se le había olvidado de la mano de gracia, la mano de misericordia sobre la vida de ellos. ¿Acaso ese no es el mismo problema que enfrentamos hoy día? Que una vez tras otra vez, vemos la mano de Dios, de su pura gracia y misericordia en nuestras vidas, y tan pronto, repito, tan pronto se nos olvida de la persona de Dios. Solamente cuando pega y llega una gran tragedia en nuestra vida, de repente reconocemos a Dios con ese gran refrán muy conocido, muy pisoteado: Dios mío, Dios mío. Y de repente nos acordamos de Dios. Pero mientras que hay plata, hay dinero, hay billetes en la bolsa, se nos olvida de Dios. Mientras que hay comida sobre la mesa y la refrigeradora, se nos olvida de Dios. Mientras que tenemos salud, ¿ves? Se nos olvida de Dios. Mientras que tenemos trabajo, se nos olvida de Dios. Mientras que tenemos esto y lo otro y esto y lo otro, pero de repente cuando vienen los problemas más grandes, en cuanto tú no puedes solucionar, luego nos recordamos de Dios mío, Dios mío. Este es el mismo problema que enfrentamos hoy en día. No somos muy diferentes. Y Moisés vio este asunto. Él lo pudo ver. Y para los creyentes que me dicen que son creyentes, estás orando y orando y orando: Señor, necesito empleo, dame un trabajo, necesito empleo, dame un trabajo. Y Dios te otorga, te concede la petición de su corazón. Y luego, cuando te lo entrega, tú te echas la queja: es que no hay tiempo para servirle al Señor. No hay tiempo, porque por mi trabajo. Y es interesante que nosotros tenemos las agallas, tenemos los pantalones, ¿no? Tenemos porque somos ingratos de quejarnos que la bendición de Dios ahora es nuestra maldición. Y le echamos la culpa a Dios. Dios, te pedí por un trabajo y me lo entregaste. Ahora es tu culpa que me diste el trabajo. Por esa razón no te puedo servir. A ese punto hemos llegado. Y fue el problema grande de Israel cuando estaban vagabundeando a través del desierto por 38 años. Y Moisés reconoció lo que estaba pasando. Y él apeló a Dios por su misericordia y por su ayuda. Oró para que Dios les enseñara a vivir sabiamente el resto de sus días. También le pidió a Dios que tuviera compasión de ellos y se apartara de su ira, porque él pudo ver que la mano de Dios, la justicia de Dios, la justa ira de Dios había caído sobre su pueblo. Y a través de el amor y la gracia infalibles de Dios, la gente podía vivir con alegría, la gente podía vivir con fidelidad. Y la gente tuvo éxito incluso en el desierto y eventualmente en la tierra prometida. Eso sí lo sabemos porque conocemos la historia. El primer punto que quiero tratar de sembrar en el corazón nuestro es este:
que nos enseñe a vivir sabiamente y aprovechar al máximo cada día. Que nos enseñe a vivir sabiamente y aprovechar el máximo de cada día. Permíteme, vamos a rezar a Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo capítulo 90, versículo 12. Note bien, dice, enséñanos a contar, enséñanos a numerar, depende de qué versión de la Biblia tú tienes. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No se olvide, ¿ves?, que el tiempo es lo que más queremos. Nunca alcanza el tiempo. Siempre se nos pasa el tiempo. Pero usamos peor, conforme a ese gran escritor habla inglesa William Penn. Moisés hizo una oración. Moisés oró para que Dios les enseñe a contar sus días, es decir, ayudarlos, ¿no?, a entender cuán breves eran sus vidas. Tú reconoces que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Qué tan breve es nuestras vidas? Un día tenía 15 años. Un día tenía 18 años. Y ahora te fijas en el espejo y dices, ¿y qué pasó? Tenemos que comprender la brevedad de la vida. Comprender la brevedad de la vida también debe de incitarnos a vivir sabiamente cada día, porque el tiempo es mucho más corto de lo que tú y yo pensamos. Esa es la realidad. Considere, por favor, la perspectiva de Moisés cuando escribió estas palabras en Salmo capítulo 90, versículo 12 hasta el 17. Los israelitas, ¿no?, sin fe habían tomado una malísima decisión, una mala decisión. Atenazados por el miedo y la incredulidad, se negaron a avanzar hacia la tierra prometida. Y como resultado se vieron obligados a pasar el resto de sus vidas vagando sin rumbo en el desierto. 38 años. Sus preciosos días en la tierra fueron desperdiciados debido a su cobarde decisión y su falta de fe. Perdón. Así no es muchas veces con nosotros. Por su cobarde decisión de no seguir adelante porque no podían ver un vislumbre a largo plazo. Porque la fe no requiere vista. La fe requiere que crees en Dios, en la persona, no en las circunstancias. Y ellos no pudieron ver la salida de seguir adelante en el desierto cuando no veían absolutamente nada, veían nada pero la arena. Y debido a que el futuro de los israelitas incrédulos ya estaba establecido por la decisión de su cobardía de no seguir adelante, la oración de Moisés fue seguramente más para nuestro beneficio hoy día que para ellos. Moisés sabía que había un remanente que iba a sobrevivir. Su oración ahora hace un cambio sutil al grupo que iba a sobrevivir al futuro. En cuanto tú y yo estamos en ese futuro. Que Dios nos ayude a entender cuán pocos son realmente nuestros días en la tierra, para que podamos vivir sabiamente de acuerdo con su voluntad y palabra.
Permíteme, abre su Biblia en Proverbios capítulo 1, por favor. Guarde su lugar ahí en Salmo capítulo 90, pero abre su Biblia en Proverbios capítulo 1, por favor. En Proverbios capítulo 1 dice esto, versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por favor. Proverbios capítulo 1 del versículo 2 a 7 dice esto, comenzando con versículo 2, dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, en el inteligente adquirirá habilidad. Para entender, versículo 6, para entender proverbio dice, y para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y los enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este es un gran problema que existe hoy día. Hay muchas cosas complicadas que nos cuesta comprender, no porque no somos lo suficiente inteligentes para comprenderlo, no porque no tenemos la capacidad de comprenderlo, es que hemos rechazado la sabiduría de Dios para entenderlo. Ahora, note bien, el otro punto que quiero tratar de clavar aquí, que Él regrese. Que Él regrese a nosotros y no se demore. Que Él regrese a nosotros y que no se demore. Ya no se aliene, sino que tenga compasión de nosotros. Nosotros somos la culpa de alejar a Dios de nosotros. Y tenemos que pedirle, Señor, por favor, vuelve a nosotros. Perdónanos. En nuestra soberbia y arrogancia, en nuestro orgullo, en nuestro sentimiento de autosuficiencia, te hemos rechazado. Señor, vuelve a nosotros. Y el Salmo 90 completamente es una oración de parte de Moisés, que le está intercediendo, rogándole a Dios por misericordia a su pueblo. Y él está siendo testigo de más de 2 millones que murieron en el desierto. Mira lo que dice en Salmo capítulo 90, versículo 13. Regrese a Salmo capítulo 90, versículo 13. Mira lo que dice, vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Él palpablemente estaba siendo testigo, atestiguando de la muerte de tantos por su terquedad. Moisés le preguntó a Dios cuánto tiempo pasaría antes que regresara o se volviera de nuevo hacia su pueblo. ¿Hasta cuándo? Él vio 1,000 morir, 2,000 morir, 5,000 morir, 10,000 morir, 20,000 morir, 50,000 morir, 100,000 morir, 200,000 morir, 500,000 morir, 1,000,000 morir. Y él está preguntando ¿hasta cuándo? Por favor, tenga misericordia. Y sabe que tú y yo, si es que somos honestos, ninguno de nosotros merecemos la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios. La gracia y la misericordia es algo que Dios inicia y da de su corazón, porque Él quiere. No es que lo merecemos. Y debemos reconocer que tú y yo no lo merecemos. Mira, Moisés oró. Él oró para que Dios tuviera compasión o misericordia de ellos y se arrepentiera. Él estaba, Señor, ayuda a tu pueblo a arrepentirse. Tú sabes que esa palabra arrepentiera, ¿no? Es la palabra nakam en hebreo, ¿no? Que se arrepintiera de su ira hacia ellos, ¿no?
El arrepentimiento de Dios, no, mira, escuche bien, el arrepentimiento, porque el arrepentimiento del hombre es una cosa, el arrepentimiento de Dios es otra cosa, y no son la misma cosa. No son la misma cosa. Cuando el hombre se arrepienta, ¿no? Y es que el hombre está diciendo, mira, escúcheme, el hombre está diciendo, mira, yo hice mal. Y yo he pecado contra ti, Señor. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, de actuar y dar un cambio, un giro completamente a lo contrario y arrepentirme y dejar de pecar. Y volverme a Dios, apelar a su gracia y su misericordia. Obedecerle a Él y someterme a Él. Donde yo le doy la espalda al pecado y yo regreso a Él. Ese es el arrepentimiento verdadero del hombre. Pero cuando Dios se arrepienta, es algo completamente diferente. Y tú y yo debemos tener mucho cuidado de pensar que Dios se arrepienta de un pecado, porque Dios no peca. Lo que quiere decir que cuando Dios se arrepienta es que Él había predeterminado de caer sobre el pueblo y derramar su justa ira sobre el pueblo, y Él decide, no lo voy a hacer. No porque Él pecó, pero porque Él permite que su justo ira se eche atrás y Él derrama misericordia, gracia, compasión sobre ti, que tú no mereces. Esta fue la apelación de Moisés con Dios. Él reconoció que Dios tenía todo el derecho de derramar justa ira sobre su pueblo, pero él estaba apelando al amor, misericordia, gracia, compasión de Dios. El arrepentimiento de Dios no es una admisión de que Él estaba equivocado o que cometió un error. No. Cuando Dios se arrepiente, escuche bien, cuando Dios se arrepiente, Él cede. Él cambia sus tratos con los hombres de acuerdo con sus propósitos soberanos. Por lo general, el arrepentimiento de Dios implica su retención del juicio o la concesión del alivio de las dolorosas consecuencias de su juicio. Permíteme mostrarlo, por favor. Y es importante que tú lo veas, ¿no? Porque en otras versiones de la Biblia, ¿no?, que traducen la palabra nakam o arrepentimiento, como lo traducen como la palabra compasión o lástima. Y esa es la traducción correcta del idioma original en hebreo. Permíteme mostrarlo. Abre sus Biblias en el libro de Jueces. Abre sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18, por favor. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Mira lo que dice. Dice esto. En versículo 18, Jueces capítulo 2 dice, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y dice, y lo librara de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía. Ahí está la palabra. Nakam, arrepentimiento, que se arrepentiera. Se compadecía por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Muchas veces esto es algo que Dios hace de su corazón hacia nosotros. Ahora, Él no está obligado. Tú no puedes torcerle el brazo a Dios y forzarlo a hacer eso. Esto nace de su corazón. Permíteme, abre sus Biblias en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. Versículo 36 dice porque el Señor vindicará. ¡Wow!
El Señor vindicará a su pueblo y tendrán que, y tendrá compasión, ve la palabra otra vez, y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda ni siervo ni libre. Dios es el que viene a iniciar esto. Pero Moisés está orando. Señor, no merecemos nada. Señor, hemos sido infiel contigo. Señor, merecemos la justa ira y la muerte, pero te apelo que tengas misericordia de nosotros. Abre sus Biblias en Primera Crónicas, por favor. En Primera Crónicas, capítulo 21. Primera Crónicas, capítulo 21. Y mira lo que dice en versículo 5. Versículo 5 dice, y Joab dio a David de total del censo. Dice, y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo. Y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada. Y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Dios le había levantado el ejército que ellos iban a necesitar. En Jeremías capítulo 18, versículo 8. Jeremías capítulo 18, versículo 8, por favor. Me escuche una vez más. Trate, por favor, te ruego. Intenta, haz lo mejor posible escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz de los profetas. Igual escuche la voz del Espíritu Santo en la voz de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y aquí el profeta Jeremías dice esto en capítulo 18, versículo 8. Jeremías dice esto. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré. Jehová Dios está hablando. Me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Me voy a echar atrás. Dios no se arrepienta de pecado. La única cosa que se arrepiente es derramar la ira que Él tiene el derecho justamente de derramar sobre nosotros. En ese mismo libro de Jeremías, Jeremías capítulo 26, por favor. Jeremías capítulo 26, versículo 3. Escuche cuidadosamente lo que dice. Jeremías 26, versículo 3 dice, tal vez escuchen y cada uno se vuelve de su mal camino. Y yo me arrepienta. Dios tenía la esperanza, Dios tenía la gran expectativa que el pueblo se iba a arrepentir. Y si lo harían, él dijo, y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. ¿Te recuerda Jonás? Abre sus Biblias en el libro de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 10, por favor. Jonás capítulo 3, versículo 10. Él dijo, y vio Dios sus acciones. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Escuche bien. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Por fin Él vio esto. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por favor, léase conmigo en Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90. Hemos tratado con versículo 12, hemos tratado con versículo 13, ahora vamos a tratar con versículo 14, 15 y 16. Por favor, abre sus Biblias en Salmo capítulo 90, versículo 14, 15 y 16. Mira lo que dice. Dice aquí, mira. Y ahora este tercer punto lo quiero poner en esta forma. Que nos satisfaga diariamente con su amor infalible, su amor de misericordia. Que nos satisfaga diariamente con su amor infalible, su misericordia.
En versículo 14, 15, 16, Salmo capítulo 90 dice esto. Él dice, sácianos. Escuche la oración de Moisés. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos a vez adversidad. Manifiéstate tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos. Por favor, medite bien las palabras de esta tremenda oración de parte de Moisés. Vale más la pena de aprender cómo acercarnos a Dios. Moisés oró para que Dios llenara o satisfaciera a su pueblo con su misericordia. La palabra misericordia ahí en hebreo es la palabra kesed. Kesed en hebreo. Dice, su amor infalible. Mira lo que dice en versículo 14. Salmo capítulo 90. Dice, sácianos. Sácianos. Es esta palabra kesed. Sácianos por la mañana. Con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos con todos nuestros días. Esto viene de otra palabra, ¿ves? De sácianos o satisfacernos, ¿no? Es la palabra sabea en griego, sabea en griego, ¿no? No, perdón, en hebreo. Y esta palabra sabeas significa literalmente estar completamente llenos. Completamente llenos. Él dijo, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Ve lo que dice, por favor, vete conmigo ya en Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5, note lo que dice en versículo 7. Salmo capítulo 5, versículo 7. Él dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Mira, es la palabra aquí usada de una persona que ha comido hasta el punto de que él o ella no puede comer más. Ya, mira, es la palabra que llegamos. Mira, tú y yo usamos otra palabra, ¿no? Usamos esa otra palabra, glotonería, ¿no? Que estamos al tope, ya no entra más, es que ya no entra más. Sácianos, satisfacernos, llénanos con tu misericordia. Permíteme, abre su Biblia en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, por favor. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 16, versículo 8. Versículo 8. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarlos por la mañana. Porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él, pues ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra Dios, sino no son contra nosotros, sino sí contra el Señor. Ellos, mira, el pueblo nunca se cansa de quejar. Siempre tenemos una queja, otra queja y otra queja. Siempre nos estamos quejando. Nunca estamos tan satisfechos y tampoco somos y a la misma vez somos una bola de ingratos. Se nos olvida expresar gratitud y vivir una vida de gratitud, pero no, siempre es una y otra queja. Y Moisés oró
Moisés oró para que Dios satisfaciera a su pueblo diariamente. ¿Con qué? Con su amor infalible, por llenando sus vidas de alegre canto y regocijo. Mira lo que él le dice en Salmo capítulo 90, versículo 14. Quiero que note la segunda parte del versículo 14 en Salmo capítulo 90. Él dice: sácianos por la mañana con tu misericordia. Ahora, nota esta parte. Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Mira, reemplazando sus años anteriores de aflicción, maldad con espíritu de alegría. Ellos ya estaban caminando. No se olvide que en medio de esta gran jornada de 38 años caminando en el desierto, ahora Moisés, por favor, reemplazar estos años hasta este punto que hemos servido. Mira, permíteme. Abre sus Biblias en Salmo capítulo 90, versículo 15. Siguiente versículo 15. Mira, quiero que lo vea. Mira, él le pidió a Dios. Él le pidió a Dios que hiciera que de su alegría, que su alegría durara tanto como durara su miseria, para darles una medida de gozo igual a su sufrimiento. Vamos a decir que por ejemplo, que sufrieron ya 10 años. Moisés está pidiendo darle 10 años de alegría. Es lo que estaba pidiendo literalmente. Mira lo que dice en versículo 15. Salmo capítulo 90, versículo 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste. ¿Lo ve? Lo que está diciendo él. ¿Te puedes fijar? Lo está notando. Dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos adversidad. Este fue el llanto, el lloro, ¿ves?, de Moisés. Mira, la otra cosa fue revelando sus obras a su pueblo. Mira lo que dice el versículo 16. Salmo capítulo 90, versículo 16. Ahora, quiero que note la primera parte del versículo 16. Él le pidió a Dios que obrara en la vida de su pueblo a través de su tiempo de disciplina. Por favor, no solamente lo castigue y lo deja desanimado y aplastado. Pero él dijo: manifiéstate. Mira lo que dice el versículo 16. Manifiéstate tu obra a tus siervos. Dale el propósito, el porqué. Dale el entendimiento por qué están pasando este asunto. Y luego le dijo, revelando su gloria a sus hijos. Muéstrale su gloria a la misma vez. Mira, regrese conmigo, versículo 16, Salmo capítulo 90. Él dice: manifiéstate tu obra a tu siervo y tu majestad a sus hijos. Muéstrale la mano de ira, de justa santidad que tú tienes, que eres justo y tú tienes el derecho de castigarlos, y a la misma vez muéstrale su majestad, su gloria. Le pidió a Dios que guiara a los hijos de su pueblo a la gloria, o si no, la palabra esplendor de la tierra prometida. Muéstrale esa tierra prometida. Dale la esperanza que ellos necesitan para seguir adelante. Por favor, regrese conmigo, Salmo capítulo 90. Quiero que vea esta parte conmigo. Este último punto que quiero tratar de sembrar, martillar, clavar, que Él, donde Moisés está hablando, que Él, Dios, Jehová Dios, que Él nos cobija con su favor y nos haga exitosos en la vida, tanto en nuestro comportamiento personal como en el trabajo. Señor, sin ti no puedo.
en mi alta suficiencia lo he regado, lo he dañado todo. Tengo que regresar contigo, Señor. Y eso es lo que le estaba pidiendo. Permíteme. Ve lo que dice versículo 17. Salmo capítulo 90, versículo 17. Mira bien lo que dice. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestras manos. Que no estaremos nosotros trabajando en vano. Y sea la gracia del Señor. Finalmente Moisés oró para que la belleza de Dios viniera sobre su pueblo. Es lo que está viendo, la belleza. La belleza. ¿Ves? Ahora, tú y yo no lo vemos al momento porque no podemos entender cómo se está usando esta palabra gracia en español. Pero en hebreo, aquí la palabra es noam. Noam en hebreo, que es la palabra belleza. Dice, sea la belleza del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Y esto significa su gracia, su favor. Está traducida bien. En la versión de la Biblia de las Américas, ¿no? La traduce bien, ¿no? Pero nos cuesta captar el lenguaje porque tú y yo no tenemos la tendencia de hablar de esta forma. Muéstranos su agrado, que nos ama a pesar que nosotros no lo merecemos. Dice, esta fue la oración de Moisés. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Si la obra de nuestras manos confirma. Moisés oró para que la belleza de Dios viniera sobre su pueblo. Y esa palabra belleza es la palabra noam, que significa favor, agrado, gracia. Es comparable a la palabra en griega, para la palabra gracia en el Nuevo Testamento, que es la palabra caris. En otra palabra, con el favor, ¿no? Y es con el favor de Dios cubriéndolos, las personas aún podrían tener éxito en la vida, tanto en su comportamiento personal como en su trabajo. La repetición. Aquí en este versículo 17 dice de establecer la obra de nuestras manos. Establecer las obras. Mira lo que dice. En Salmo capítulo 90, versículo 17. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La repetición de establecer la obra de nuestras manos enfatizó la seriedad de la petición de Moisés, cuán grandemente deseaba que Dios protegiera a la gente del fracaso futuro, porque ya para este punto están acercándose a la tierra prometida. Más de 2 millones quedaron cadáveres muertos en el desierto. Piense conmigo, por favor. Por favor. Este pasaje nos enseña una verdad gloriosa. El fracaso no es definitivo con Dios. Repito, el fracaso no es definitivo con Dios. No es. Cuando fracasamos debido a la desobediencia o a la incredulidad, podemos ser restaurados. Alabado sea el nombre del Señor, que podemos ser restaurados. No tenemos que estar condenados. Podemos ser gozosos y productivos de nuevo en la obra del Señor. Y cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, mira,
Dios promete algo. Dios promete perdonarnos. Dios promete perdonarnos y limpiarnos de la injusticia. Por favor, abre su Biblia en 1 Juan capítulo 1 versículo 9. 1 Juan capítulo 1 versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es posible que todavía tengamos que vivir las consecuencias de nuestro pecado, pero al mismo tiempo podemos recibir la gracia de Dios y continuar por Él. Y cuando pecamos debemos apelar a Dios por su misericordia y su ayuda. También debemos orar por aquellos que caen en pecado, para que Dios tenga compasión de ellos y los traiga a vuelta a Él. Es mi oración por todo este pueblo.